Bienvenido a este tutorial de Civilización y Barbarie, un juego de Kogan Juegos con aires platenses. Una editorial que va a dar mucho que hablar, van a ver, no se olviden de esto que les digo. Yo te hago una pregunta, ¿vos sos de la civilización? ¿De ese aire de progreso europeo? ¿De orden? ¿De educación? ¿O sos de la barbarie? Violento, ignorante, con ese tizne de caos de provincia del interior. ¿No estás seguro? Quédate, que te explico y te ayudo a decidir. Tenés que reconocer las 4 fichas de la oligarquía que son blancas y siempre van a estar presentes en el tablero, que comienzan el juego en las 4 casilleros centrales que representan la república. Además tenemos fichas de militantes, que son estas negras más chatas, que empiezan el juego en las 4 ubicaciones de conurbano, que son estas casilleros oscuros. Después tenemos más fichas de militantes, que en total hacen 24 y completan un 25 con la ficha de líder, que hace el total de 25 para el pueblo. Cada uno de los participantes va a tener que elegir uno de los 2 campos en pugna, o la oligarquía o el pueblo, que tienen su manera diferente de poder ganar y vencer en este juego. La oligarquía va a ganar cumpliendo alguna de estas 3 condiciones. Mediante un auge relativo, cuando 3 conurbanos están ocupados por fichas blancas. Con un auge absoluto, cuando los 4 conurbanos están ocupados por cualquier pieza, exceptuando la situación inicial al comienzo de la partida. Y por magnicidio, cuando por segunda vez es retirada la ficha de líder del tablero. En cambio, el pueblo consigue la victoria en 2 situaciones particulares. Una, el bloqueo de las 4 piezas de la oligarquía. O bien por revolución, cuando se ocupan las 4 casillas de la república con piezas del pueblo. El juego también puede terminar sin un campo ganador, y es cuando no hay victoria de ninguno de los dos y se llama equilibrio de poder. Volvemos a la situación inicial y aclaramos que como máximo en el tablero puede haber 25 fichas del pueblo, 24 militantes más un líder, y que la situación inicial no implica la derrota del pueblo, ya que están los 4 conurbanos ocupados. Si esto sí volviera a suceder una vez comenzada la partida, es una derrota por ahogo absoluto. La oligarquía siempre comienza la partida y moverá una de sus fichas, y a continuación es el turno del pueblo. Esta alternancia entre turnos se va a dar siempre, no se puede pasar. En el turno, en la oligarquía o bien mueve o bien captura una pieza, que es pasando por arriba en diagonal como si fueran las damas. Y en el caso que se le presente una libertadora al final de ese turno, podrá ejecutarla. La libertadora es una especie de trampa que hace eliminar fichas del pueblo del tablero. El pueblo, antes de mover, tiene que tener en cuenta de hacer aparecer 1 o 2 fichas de militantes, según correspondiera, en el conurbano. La ficha de oligarquía se mueve en una casilla en sentido ortogonal o diagonal, siempre que no esté bloqueada. La ficha militante se mueve una casilla en sentido ortogonal. Nunca va a poder ocupar la república, salvo que haya una irrupción, o bien siguiendo el líder. La pieza de líder, que la identificamos con esta L primitiva para que se visualice mejor en la cámara, mueve al igual que los oligarcas en sentido ortogonal y en diagonal, pero también una casilla. Pero tiene una característica, puede entrar a la república, esto lo vamos a ver bien en irrupción, y además si el movimiento del líder es ortogonal, puede ser seguido por otras piezas militantes, siempre que estén alineadas al movimiento del líder. Esto sería así. Cuando el líder es seguido por otras fichas de militantes, puede realizarlo, en este caso con las 3 que están alineadas, con 2, dejando una en el camino, o bien con una, o si lo ve mejor, con ninguna. Recuerden que la ficha de militante no puede ingresar a la república, y hay una manera para que esto suceda, y es haciendo una irrupción. Esto se da cuando el líder, arrastrando, o mejor dicho, siendo seguido por fichas de militantes, ingresa por primera vez una ficha militante a la república. Una vez que sucede esto, se levanta la prohibición por el resto de la partida para que la ficha militante ingresen a la república. El pueblo, antes de mover, tiene que verificar si existe la posibilidad de que surjan nuevos militantes. Cuando haya 2 o 3 conurbanos libres, en este caso tenemos 2 en este ejemplo, tiene que surgir un nuevo militante en uno de los conurbanos libres a elección. Supongamos que elige este. Y si se da que los 4 conurbanos están libres, aparecen 2 militantes nuevos a elección en cualquiera de los 4 conurbanos. Si hay un solo conurbano libre, el pueblo moverá una ficha. Y si al comienzo del turno del pueblo los 4 conurbanos están ocupados por cualquier tipo de ficha, significa que han perdido la partida por ahogo absoluto. Como máximo, el conurbano puede tener 24 fichas de militantes puestas en el tablero. En el caso que se produzca una liberación del conurbano y nuevamente 2 conurbanos estén libres, en este caso va a haber surgimiento militante, no corresponde porque agotó su ficha de militante. Y en el caso que justamente haya 16 fichas militantes exactas, la número 17
puede ser el líder, y esto es una decisión que tomará el pueblo si decide incorporarlo en alguno de los conurbanos libres o simplemente opta por incorporar un militante. En el caso que decida el surgimiento de un nuevo militante, no podría ingresar al líder hasta que nuevamente en el tablero tenga 16 fichas de militante. Y si por segunda vez es capturada la ficha de líder, la partida la pierde el pueblo por magnicidio. Por definición, la captura consiste en una serie completa de saltos. ¿Qué significa esto? En lugar de una movida, la oligarquía puede capturar, o debe, dependiendo de la situación, una ficha del pueblo. De esta manera puede eliminar una ficha del limitante o del líder del tablero. Una pieza de la oligarquía captura saltando. Esta ficha es retirada. Y cuando la definición de captura refiere a serie completa de saltos, significa que tiene que completar todos los posibles saltos de captura que puedan darse en el tablero. Las capturas pueden ser obligatorias o voluntarias. Es obligatoria cuando en la jugada anterior, es decir, en el turno anterior de la oligarquía, no realizó una captura. Pero si yo en este turno capturo una ficha de pueblo, en el turno siguiente no estoy obligado a capturar. En ese caso sería voluntario si lo quisiera hacer. Si estamos en situación de dos capturas voluntarias, es decir, en el turno anterior la oligarquía capturó, puede elegir cualquiera de las dos. Pero la que elija tendrá que completar hasta el final la serie de saltos. Es decir, no puede dejar de capturar si todavía puede hacerlo. Todas las piezas del limitante que eliminemos del tablero van a poder surgir nuevamente con las reglas que ya explicamos. Ya sea que sean eliminados por capturas o bien por una libertadora que veremos a continuación. Dijimos que si al final del turno de la oligarquía puede ejecutarse una libertadora. Esto es cuando las 4 piezas de la oligarquía permiten retirar una o varias piezas del pueblo del tablero. Esto para ejecutarse es teniendo en cuenta los 4 vértices de un cuadrado, de cualquier tamaño, en cualquier posición del tablero y en cualquier orientación. Solamente esto es posible si la pieza del líder está en el tablero y siempre y cuando lo quiera aplicar la oligarquía. A partir de esa formación cuadrada formada por los oligarcas, se va a originar un área de influencia, que es otro cuadrado donde las casillas de los lados paralelos a los bordes del tablero, el más grande posible, y sin incluir las piezas de la oligarquía, es esta área de influencia. En este caso, obviamente, está justo representado el área que está ocupada por la República. En este cuadrado formado por los 4 oligarcas, vemos dentro el área de influencia donde permite eliminar estas 4 fichas del pueblo. Y acá tenemos otro cuadrado formado por los oligarcas, cuya área de influencia es esta de acá, que nos permitirá en el caso de aplicarse la libertadora, solamente estas fichas. Una ficha de oligarquía queda bloqueada cuando ortogonalmente y en forma contigua a esta, los espacios están ocupados por fichas del pueblo, como en este caso, igual que en este y igual que en este contra el rincón. Si bien no es en los 4 lados, como no hay tablero de este lado, todas las posibilidades en sentido ortogonal y contiguo están agotados. Y la oligarquía puede desbloquearse de dos maneras posibles. Una, flanqueando una ficha del pueblo, es decir, que quede alineada la ficha del pueblo con 2 fichas de oligarquía, que tenemos un caso acá, podría ser de este lado también. En este caso es más fácil porque tenemos más posibilidades y en este caso podríamos hacerlo de este lado también. Una vez que se logra el desbloqueo, recién en el próximo turno, la oligarquía va a poder mover libremente esta ficha. En el caso que el pueblo logre bloquear la ficha de la oligarquía que estaba permitiendo el flanqueo, obviamente queda bloqueada y además anula directamente ese desbloqueo sobre esta ficha, con lo cual quedan las 2 bloqueadas. Y la otra posibilidad que tiene la ficha de oligarquía de desbloquearse es que si tiene la posibilidad de realizar una captura, podrá, es decir, o deberá, si es obligatoria, realizarla y de esta manera escapando. Recordemos que si las 4 fichas de oligarquía están bloqueadas, estamos hablando de una victoria popular. Recordemos rápidamente las victorias que pueden darse. Para el pueblo puede ser por revolución, bloqueando las 4 fichas de oligarca de la manera que vimos recién. Y para el caso de la oligarquía, ocupando las 3 fichas de conurbano, es decir, un ahogo relativo. O bien cuando los 4 conurbanos están ocupados, sin importar por qué tipo de fichas, se logra un ahogo absoluto. Veamos lo que es el equilibrio de poder que habíamos mencionado. El equilibrio de poder puede suceder de 2 maneras posibles. Una, por acuerdo de los jugadores, donde ninguno logra ver la victoria de ninguno de los dos, y por común acuerdo se logra un empate, lo que se llama equilibrio de poder. La otra manera es cuando se repite, sin mediar otras jugadas, una secuencia de jugadas no obligatorias. Puede darse en este ejemplo que primero una ficha, luego la otra mueve hacia la izquierda, luego regresan así de configurando una secuencia, y si la vuelven a repetir esta secuencia con estos 4 movimientos, originando una segunda secuencia, automáticamente se termina la partida y hay un equilibrio de poder.
Sobre el final tenemos preguntas frecuentes de situaciones que pueden darse en las partidas y que están muy bien aclaradas. Eso se agradece un montón. Pero vamos a repasar esta que me pareció interesante. Es el turno de la oligarquía y en el turno anterior no capturó ninguna pieza, con lo cual está obligada ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo muevo y origino una libertadora y de esta manera capturo 3 piezas? Bueno, esto no está permitido porque la libertadora no es una jugada, con lo cual ese movimiento no está permitido y está obligado a comer. Ahora que sabes todo lo necesario, te vuelvo a preguntar, ¿de qué lado de la lucha vas a estar? ¿Por qué? ¿Por quién vas a luchar? Te leo en los comentarios. Voy cerrando el tutorial porque casi me como una ficha del hambre que tengo. No te olvides de seguir en las redes a Kogan Juegos, acordate que es una editorial que nos va a dar sorpresas. Si andas por los eventos de Torre de Juegos, voy a estar llevando la copia para que puedas probar el juego y hacerte de la tuya, porque es un juego que, para mí, humilde opinión, va a dar pelea en los próximos premios Alfonso. Hasta la próxima, adiós.